Amén. Dios amoroso, tú nos llenas de amor por todas las personas y de preocupación por el bienestar de toda la creación. Danos hoy la fuerza y la valentía para transformar la compasión de nuestros corazones en actos de paz, de misericordia y de justicia. Perdónanos por los deseos de venganza y de represalia que muchas veces han aparecido en nuestra vida. Ayúdanos a renunciar a todas las formas de violencia, prejuicios, alegatos injustos, intolerancias e incluso injurias. Danos, Señor, la valentía para resistir todas las acciones que amenazan las vidas y los sustentos de gente inocente. Empodéranos para poner en práctica la presencia cuidadosa de ser las personas misericordiosas y generosas que muchas veces decimos ser. Haz de nosotros, Señor, instrumentos de tu paz, portadores de sanación, mujeres y hombres que escuchan y responden con presteza a las súplicas de justicia en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestras comunidades. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús, quien vino a vivir entre nosotras y nosotros para mostrarnos el camino, para hacernos tu familia, para ayudarnos a vivir cada día más y mejor. Bendice todo cuanto hoy vayamos a realizar y asístenos con tu Espíritu para que Él vaya purificando y santificando nuestras vidas de manera que podamos ser más parecidos a Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ya casi empezamos con el tema de hoy, que en la programación nuestra, el tema dice así: integral y solidaria, una promoción centrada en el desarrollo personal y social. Es una característica de nuestra fe cristiana, el concepto de persona y el concepto de que esa persona es capaz de relaciones primero con Dios. El ser humano en la fe cristiana es capaz de Dios, pero también de relaciones con la creación entera, con los demás hombres y mujeres y con cada uno de nosotros mismos. A esa característica, el magisterio social de la Iglesia llama la sociabilidad humana. Quizás no las puedan discutir desde otros saberes humanos, insistir en que usted y yo somos seres de relaciones por nuestra propia naturaleza creada por Dios. Y puede ser debatible eso. Sin embargo, para usted, para mí, y por eso iniciábamos con ese canto que nos regalaba Johan antes de toda la presentación del equipo y antes de la oración, que se llama Comunión, que canta un grupo de jesuitas. Porque nuestra tarea es ser un signo visible en el mundo como iglesia, ni siquiera como pastoral social, como iglesia toda, de ser un signo visible en el mundo de la comunión con Dios, de la comunión de Dios y los demás hombres y mujeres, y de la comunión de nosotros, los hombres y mujeres, entre nosotros mismos. Y entonces por eso hemos pensado en esos dos adjetivos, integral y solidaria, y hablar de uno de los elementos de la acción social que hace la iglesia, como lo es la promoción humana. ¿Y por qué hablar de promoción humana? Bueno, porque habitualmente en el trabajo del día a día, tanto ustedes como nosotros, estamos más centrados en otra dimensión de la acción social. Y necesitamos, pensando en que la pastoral social tiene tres grandes patas, ¿no? Tres grandes patas para funcionar, necesitamos equilibrar las otras dos patas, pero están profundamente conectadas. Una pata en la que nosotros nos concentramos mucho, no digo que solo hagamos eso, tiene que ver con cómo asistir en las necesidades concretas
a los hombres y mujeres que nos llegan a cada parroquia, a la oficina diocesana, que le llegan al obispo ahí, a la curia metropolitana y me los manda a mí a la oficina, que le llegan a un párroco y no le puede resolver. Y entonces, mire, vaya donde el padre David. Y entonces el padre David le va a resolver, o vaya donde Rafa, que es el que dirige ese proceso de asistencia solidaria desde la oficina en casos muy específicos. Y allí estamos entonces entretenidos con la asistencia solidaria. Hoy vamos a hablar de eso y un poco más. Repasando sobre pastoral social, lo primero que hay que decir es que es la dimensión de la acción de la iglesia que busca organizar la acción pastoral a favor de los demás. Entonces tiene un mecanismo que nos hace ir convirtiéndonos en aquello que ya el documento de Aparecida desde el año 2007 y por supuesto el magisterio del Papa Francisco desde hace 8 años, hoy que se cumplen 8 años de su elección como Santo Padre, nos ha insistido ir convirtiéndonos en una iglesia misionera y en salida, porque la misión es característica esencial de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la pastoral social? Ayudar a todos los creyentes a poner en práctica su fe a través del amor de la caridad, para que toda la comunidad cristiana vaya dando pasos en el compromiso de vivir la caridad. Yo sé que en la realidad a usted y a mí nos pasa todo lo contrario que dice ese parrafito. El anhelo y la meta del trabajo suyo y mío en la parroquia es lograr que sea toda la comunidad la que se vaya comprometiendo en la vivencia de la caridad. Usted y yo somos gestores, impulsores, somos los motores de ese servicio, pero en la práctica cotidiana nos pasa al revés. Somos nosotros los que ejecutamos todo el servicio de la caridad desde cada parroquia. Y entonces es más difícil ir logrando esa meta de que toda la comunidad se vaya comprometiendo en vivir la caridad. Ojo que dije que es más difícil, no imposible. Y ahí es donde hay que trabajar en ir sensibilizando. De mis tiempos cuando era vicario parroquial y solo tenía un par de oficios en la vida de la iglesia, hace como 12 años, más o menos, tal vez más. Recuerdo que en la práctica pastoral, en la vida de la iglesia, una de las grandes dificultades era cómo conectar el servicio de la caridad con el servicio de la asistencia, que también es el servicio de caridad que brindan, por ejemplo, los ministros extraordinarios para la distribución de la Sagrada Comunión. Atención que están en el área o en la dimensión litúrgica de lo celebrativo de la iglesia. Pero resulta que ellos y ellas se encuentran todas las semanas en línea de principio, ¿verdad? A no ser que estemos en pandemia y se haya restringido un poco ese servicio en las parroquias, como efectivamente ha sucedido, se encuentran todas las semanas con hombres y mujeres con necesidades materiales, espirituales y de otro tipo muy concretas. Sin embargo, muchas veces, y no lo digo que lo hagan por maldad, muchas veces nos es imposible coordinar esfuerzos para hacerle la vida más humana a esos hombres y mujeres a los que le llevamos la presencia sacramentada de Jesús en la comunión, pero somos incapaces de pensar que necesitan mejores condiciones para vivir. El fundamento de nuestra acción en el área social es la práctica y la enseñanza de Jesús. Y particularmente, ya de esto hemos hablado otros años, particularmente, Pero ahora Esteban no sabía tampoco, no me regañen. particularmente, ya lo hemos hablado otras veces, nuestra fuente de inspiración está en la acción y en la vida que nos narra aquella hermosísima parábola del buen samaritano, que fue capaz de meter en sus entrañas al que estaba medio muerto en el borde del camino.
No me voy a detener en la parábola del buen samaritano porque hacia la semana del buen samaritano, que nosotros la celebramos en noviembre, estaremos insistiendo en algunos rasgos del texto bíblico, como lo hacemos todos los años. No agotamos el texto bíblico, pero nos dejamos orientar por ese texto que ya después de todo este tiempo de formación deberíamos incluso de memoria poder, si acaso, narrarlo con nuestras propias palabras. El motivo de la acción social en los cristianos es uno solo, el amor experimentado, el amor vivido, el amor llevado a la práctica. Y para nosotros entonces, esa experiencia de amor, como la que muestra el buen samaritano, tiene su fuente primordial, no en nosotros, no en usted ni en mí, sino en el amor de Dios en persona. Jesucristo muerto y resucitado. Dice el Papa Francisco en la bula convocatoria del ya lejano año de la misericordia. Y digo ya lejano porque lo vivimos, lo celebramos y ¿no debieran ser todos los años años de misericordia para la iglesia? Me lo pregunto como creyente. Dice el Papa Francisco en el número 1, Jesucristo, de esa bula que se llama Misericordia Vultus. Jesucristo es el rostro visible de la misericordia de Dios Padre. Por eso nosotros no podemos renunciar al encuentro personal con Jesucristo, ni al encuentro comunitario con Jesucristo. Lo necesitamos. Es el mismo Benedicto XVI el que en Deus Caritas es, Dios es amor, numeral 1. Y perdón que insista tanto en esto, ustedes me lo han oído ya, los que se han conectado y los que han vivido las formaciones ya por varios años. No se llega a ser cristiano, dice Benedicto XVI en Deus Caritas es número 1. No se llega a ser cristiano por una decisión ética, ni siquiera por una idea. Se llega a ser cristiano por el encuentro con Jesucristo. Y entonces quisiera que nos imaginemos, ¿verdad? Que usted y yo somos capaces de encontrarnos con Jesucristo y dejar que Él se compadezca de nosotros, de nuestras limitaciones, de nuestros pecados. A propósito del Evangelio del día de hoy, ese dejar que Dios se compadezca de nosotros en Jesucristo pasa por la necesidad de no sentirnos superiores a los demás, ni siquiera convertidos del todo. Y entonces, primero hacemos experiencia de ese amor y ese primero no es un orden temporal, quisiera decirlo que es más como algo experiencial. Primero hacemos experiencia profunda del amor de Dios y es ese amor el que nos lanza a la aventura de intentar amar a los demás. El samaritano, que era un hombre detestado por los judíos, es capaz de vivir y de vivenciar esa experiencia de amor. Para él no hay diferencia entre judío y samaritano. Como no debieran existir diferencias entre nosotros, ni siquiera de parroquia a parroquia, ni siquiera de diócesis a diócesis, y ni siquiera mucho más de la iglesia y el resto de la humanidad. Lo que ha de impulsar cualquier acción nuestra en la pastoral social es siempre la experiencia del amor, de la caridad, que no se reduce a un solo sentimiento. Es más que un sentimiento e implica, ya lo hemos hablado otras veces, ir desarrollando en usted y en mí, y eso supone un aprendizaje de las manos, del corazón, de todo el ser, ir desarrollando la sensibilidad, que no es solo la capacidad de captar por los sentidos, sino la sensibilidad de estar atento a los gritos de sufrimiento que tienen los otros. Y entonces dejar que ese sufrimiento traspase todo mi ser, toda mi piel, todo lo que yo soy. Por eso, no es un solo sentimiento, es un actuar
buscando con ese amor vivido mejorar la vida de la persona a la que amamos. Y como dice una plegaria eucarística de la misa con niños, lo dije bien, ¿verdad? Porque no hay misa de niños, hay misa con niños. En la traducción del misal español, no se trata solo de amar a los que amamos, dice la traducción del misal español así. Ayúdanos a amar a las personas que queremos y a poder amar más a aquellos a los que debiéramos. Es decir, nosotros como cristianos tenemos que reconocer que nos cuesta amar a algunos. Ojalá sean los menos, pero en la experiencia personal uno va descubriendo que le cuesta amar a los más. Pero ese amor, con toda su espontaneidad, en la pastoral social necesita estar organizado. Es decir, no se puede quedar solo en una persona, sino que es la acción de toda la comunidad que busca vivir la caridad que primero experimenta con Dios. Y perdón que me detenga aquí. Y sé que no es una herejía lo que voy a decir. Usted y yo podemos vivir intensamente una adoración eucarística, vivir intensamente el sacramento de la Eucaristía todas las semanas. Que si esa experiencia no nos lanza a la aventura como comunidad, más que como personas, como comunidad, de ir a amar a los hombres y mujeres, algo está pasando con nosotros. Y el problema no es nuestro, no es de la iglesia del siglo XXI, ni siquiera de la arquidiócesis de San José en su intento de renovación con un plan pastoral. El problema ya se verificaba en las primeras comunidades de cristianos. Y por eso en las cartas del apóstol San Juan, ellas insisten en que si uno dice amar a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Con todo lo que la carga de la palabra mentira en la escritura tiene. Porque ser un mentiroso lo asocia uno con el padre de las mentiras que se opone al reino de Dios. Y la frase es muy dura en aquella comunidad a la que Juan le escribe. Pero el problema lo tenía allí. Y lo tenemos usted y yo. Existimos en la vida de la iglesia gente, vean que no me salgo del saco, que vivimos intensamente el encuentro con Jesucristo. El más profundo es ese. Ese es el más profundo de los encuentros en la Eucaristía. Pero nos cuesta demasiado encontrárnoslo en los hombres y mujeres, nuestros hermanos. Y mucho más en los que están sufriendo por alguna situación que no les deja vivir como hijos de Dios. Lo importante en las acciones de la pastoral social es organizar el amor de la comunidad a favor de los demás. Y ahí está la tarea suya y mía como pequeños equipos de trabajo. A Rafa, a Johanna, a un servidor, nos toca organizar ese amor en favor de los demás en toda la diócesis. Y entonces de repente cuando llega una donación de alimentos uno tiene que hacer malabarismos porque la diócesis tiene 110 parroquias, cerca de 2 millones de habitantes. Somos la diócesis más poblada, la diócesis con más parroquias. Por supuesto, la diócesis con mayor número de personas en pobreza. Ojo, no con mayor incidencia de la pobreza, porque hay otras diócesis más pobres que nosotros. Pero como tenemos tanta población, nosotros tenemos más cantidad de pobres, materialmente hablando, en nuestras comunidades. Cualquiera de nosotros tiene que estar atento a que lo que nos mueve a actuar es la experiencia de amor. Hay muchas razones para actuar en favor de los demás en una sociedad como la nuestra. Algunos actúan por un impulso a aparecer, que los vean, a salir en las fotos. Otros luchan por la justicia movidos por un resentimiento social. Algo pasó en su historia de vida y entonces quieren transformar la estructura de la sociedad, pero hay un resentimiento en el fondo. Usted y yo buscamos actuar en la sociedad
por amor y necesitamos revisar constantemente que no sea el deseo de aparecer, el protagonismo social o un resentimiento social el que nos mueva a actuar, sino la experiencia de habernos encontrado con alguien que, como dice la escritura, ¿verdad? Alguien que me ha dicho todo lo que soy. Y podríamos agregar nosotros, y que no nos recriminó lo que somos. Y pienso en aquel encuentro, ¿verdad? De Jesús con aquella mujer a la orilla del pozo de Jacob, sí, con la samaritana. Y cómo Jesús le cuenta en un resumen rápido toda su historia personal, le pone en evidencia su situación de vida, pero no para hacerla polvo ni papilla, sino para decirle que hay otra manera de vivir más plena que no es esa que tiene. Y yo creo que esa es la experiencia suya y mía, como creyentes, como personas que nos dejamos encontrar por Jesús. Nos pone en evidencia qué está pasando en nuestra vida, que no calza con el proyecto de Dios, con la vida que Dios ha pensado para nosotros, y nos lanza entonces a la aventura de mostrarnos una vida diferente. Y cuando uno descubre esa vida diferente, que por supuesto para nosotros tiene un nombre, el reinado de Dios en su vida personal, en la mía y en la de toda la iglesia, cuando uno descubre la vida del reino, entonces vale la pena dejarlo todo por ese reino. Vender la perla preciosa, para citar las palabras de los evangelios, porque hemos encontrado un tesoro más grande, un estilo de vida más grande. ¿Y qué nos toca entonces? Compartírselo a los demás. Porque los demás, así, en esa expresión, para usted y para mí, por esa razón de ser seres de relaciones que llamamos a Dios Padre, no son un otro extraño, son nuestros hermanos. Y me pongo a pensar yo, ¿en qué familia de sangre todos los hermanos somos igualiticos? En ninguna. Todos tenemos diferencias. Todos tenemos luchas distintas, limitaciones distintas. Todos hemos tenido dificultades, incluso para amarnos en los hermanos de sangre. Y eso no nos lleva a abandonarnos. Piense de la consanguinidad a los vínculos de fe en la experiencia eclesial. Habitualmente o tradicionalmente, la acción social de la iglesia se ha entendido desde estas tres grandes áreas: asistencia solidaria, promoción humana y liberación. La figurita está puesta adrede. Están profundamente relacionadas e interconectadas. Y en el proceso de hacer pastoral social, pastoral de la caridad, nosotros necesitamos ir equilibrando esas tres dimensiones. A veces no es tan fácil, porque a veces asistencia solidaria nos desborda y nos gana. Son tantos y tantas. ¿Y qué es eso para tantas personas? Le decían los discípulos a Jesús cuando les dijo: denles ustedes de comer. Y les preguntó: ¿y qué es lo que tienen? 5 panes y 2 peces. Y los discípulos le decían a Jesús: para darle de comer a esta multitud se necesitan muchos denarios. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? No va a alcanzar. Dígame que no es esa la reacción suya y mía muchas veces, todos los meses. Y en estos de pandemia, mucho más. A veces se nos olvida que en todo el proceso hay uno que está con nosotros, acompañándonos. Y que puede tomar nuestros 5 panes, nuestros 2 peces, nuestras carencias, nuestras escaseces, y transformarlos. ¿Asistencia solidaria o asistencialismo? Vamos a hacer una precisión.
Se nos critica mucho que hagamos asistencia solidaria, pero yo creo que cuando se nos critica se entiende como asistencialismo. Y esto es cuando damos lo que se necesita a aquella persona necesitada sin ofrecerle caminos para que se supere. ¿Cuál es el problema del asistencialismo? Que genera dependencias entre esas personas y nosotros, entre esas personas y la parroquia. Y aunque puede resolver un problema inmediato a largo plazo, el asistencialismo no ayuda a la liberación. Y entonces tenemos personas a las que solo les interesa, yo sé que en la vida suya y mía también ha pasado, solo les interesa el paquete de alimentos que les podamos dar. Dios libre, a usted se le ocurra que antes de dar el paquete de alimentos vamos a hacer un ratico de oración y que entonces después vamos a hacer una catequesis porque necesitamos que esa gente venga. Y ahí es donde entra el dilema aquel, ¿verdad? Padre, están llegando evangélicos, ¿qué hacemos? ¿Los echamos? Nada más cito una frase del evangelio estos días atrás. El que no está conmigo desparrama. ¿No será que nuestro testimonio desde el área social puede suscitar en aquellas personas que no viven la experiencia de fe en una comunidad como la nuestra la conversión necesaria para descubrir en nosotros a los discípulos de Jesús? La asistencia solidaria, por su parte, promueve la responsabilidad personal y comunitaria, la responsabilidad social, y aunque resuelve situaciones puntuales, no se limita a ello. Es decir, entregamos los diarios, pero nosotros tenemos que ser capaces de vislumbrar qué podemos hacer con aquellos beneficiarios de nuestros diarios. Claro, a veces uno dice, no puedo hacer nada, no tengo chance de hacer nada. ¿Sería realmente cierto que no tengo chance de hacer nada? ¿O será que necesitamos afinar la sensibilidad del corazón y de la mente para ir descubriendo qué caminos el mismo Espíritu de Dios nos va suscitando? ¿Y con quiénes puedo trabajar? Ya no solo en la parroquia, sino en la comunidad. ¿Y a quiénes les puedo pedir que me tiendan una mano? ¿Y a quiénes no? Porque tan importante es saber con quiénes puedo contar como con quiénes no puedo contar. El objetivo último de la acción social de la iglesia es la liberación. Y en realidad, no solo de la acción social de la iglesia, sino de todo el proceso evangelizador. Y perdón que insista tanto en esto. Nosotros como iglesia movemos, impulsamos, sostenemos el camino de la liberación de las personas en toda la acción evangelizadora. Porque toda la acción evangelizadora en sus distintas áreas, y voy a referirme a cómo lo hemos concebido en el plan pastoral, la acción misionera, la acción pastoral, la acción catequético-iniciatoria, todas ellas juntas tienen que buscar que las personas vivamos en libertad. ¿Cuánto más la pastoral social? Y entonces no se trata de actuar porque sí, sino para que quienes reciben la acción que nosotros realizamos puedan liberarse de situaciones inhumanas. Más adelante vamos a profundizar la frase del Papa San Pablo VI, quien decía que era necesario pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas. Por eso, normalmente y muchas veces, a la acción pastoral que hacemos desde la pastoral social, vamos a encontrar que se llama a ella, toda ella, una caridad liberadora. Yo creo que no hace falta mayor comentario a lo de la caridad liberadora. Puesto que hemos hablado que la raíz de nuestro trabajo es la experiencia de esa caridad que viene de Dios. De esa caridad
en la que nos experimentamos profundamente amados por Dios. Ahora, ¿qué tipos de acción pastoral en el ámbito social podemos ir desarrollando? Todas diferentes, como los lápices que están ahí. Sin embargo, todas juntas transforman la vida de la iglesia y la vida de la sociedad. Lo primero, la acción asistencial, en la que usted y yo somos expertos. Se le llama así porque es la que asiste a quien tiene alguna necesidad. Normalmente las primeras acciones de ayuda desde el área social son de carácter asistencial. Llevarle alimento a los necesitados, visitar a los enfermos, ofrecer ayuda profesional y gratuita en medicina, en psicología. Recuerdo que hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando yo estaba recién ordenado, en algunas parroquias de nuestra arquidiócesis tenían consultorios médicos, consultorios psicológicos, consultorios dentales para atender a los pobres de la comunidad allí con servicio social, así como hospedar migrantes. Esta semana que pasó, tuvimos la dicha de encontrarnos con la hermana provincial, la hermana Luisa, provincial de las hermanas escalabrinianas, que en nuestra arquidiócesis sostienen el trabajo en favor de la pastoral migratoria. Y una de las grandes inquietudes de la hermana era que después de 12 años de estar presentes en Costa Rica y en la arquidiócesis en particular, a diferencia de los otros países donde la congregación está presente, que tiene casas de acogida para los migrantes, con centros de hospedaje para ellos y ellas, nosotros aquí no habíamos podido desarrollar una casa junto con la congregación. Y que era una de las inquietudes que como congregación en general tenían ellos para sostener la misión en Costa Rica. Y yo le comentaba que era una necesidad, pero que teníamos que trabajar juntos, porque no era solo hospedar. Había que conectar el hospedaje con otras situaciones que nos permitieran seguir adelante. La acción asistencial siempre es necesaria en la iglesia y muestra la caridad de manera transparente. Es decir, es el primer paso y nos permite a nosotros mostrar la caridad transparente y además inmediatamente. Por supuesto que existen situaciones en las que esta acción es imprescindible. Pongo solamente dos. Cuando hay un desastre natural, y yo suelo bromear con eso. Desde que el señor arzobispo me pidió este servicio, no ha dejado de pasar cada año alguna situación extraordinaria que nos pone entre la espada y la pared, como se dice popularmente. Finales del 2016, huracán Otto. Año siguiente, huracán Neit. Y ahora llevamos un año en pandemia. A veces le pregunto al Señor qué quiere sacar de nosotros como pastoral social ante tantas situaciones tan particulares y qué quiere sacar de mí también. Yo siempre he creído que las situaciones aparecen en la vida de uno como si fueran un entrenamiento para sacar de uno mejores condiciones. Y creo, y lo sé porque lo he visto en ustedes, este año de pandemia, estamos cumpliendo un año de pandemia, ¿verdad? Este año de pandemia ha sido un año de agenciárnoslas y hasta de ser creativos, creativas en esta dimensión asistencial. Otra forma de ayudar es el asistencialismo. No voy a profundizar, ya hemos hablado de él.
Llamamos asistencialismo cuando, pudiéndose realizar acciones promocionales, solo se hacen acciones asistenciales, provocando un paternalismo, una dependencia, apatía y fortaleciendo los mecanismos de opresión que muchas personas viven. El asistencialismo es negativo porque, en lugar de ayudar, perjudica. Es un abuso de la asistencia. Y aquí cuento la anécdota, ¿verdad? De ya no me acuerdo hace cuánto, 2005 por ahí. 2005 por ahí. Como tenemos acciones asistenciales en muchas parroquias, por no decir en todas, y a veces tenemos fechas distintas para entregar la asistencia solidaria. Existían personas en la vicaría foránea en la que yo vivía en aquel entonces que se adivinaban qué día entregaban en tal, en cual y en tal otra parroquia. Y entonces tenían un rol. Voy a decir así, si por alguna razón en su parroquia de origen la entrega de diarios era el primer viernes de mes, se averiguaban dónde entregaban la segunda semana, la tercera semana y la cuarta semana de mes, y entonces se aseguraban un diario todas las semanas, el mes completo con diarios de las parroquias. Dijimos hace rato que la pastoral social necesita organizar el amor. Y yo creo que son cosas que a nivel vicarial tenemos que ir puliendo poquito a poco. Si no podemos definir una única fecha, y yo lo experimento todas las semanas y cuando entra una donación, ¿verdad? De alimentos, como la última que ha entrado de la Fundación Pride Philanthropies. Yo llamo a las parroquias donde uno tiene datos que sabe que necesitan algún soporte desde la diócesis para cumplir el principio de subsidiariedad. Entonces hay párrocos que me dicen, no, ya entregamos, este mes no ocupamos. Entonces quiere decir que esa parroquia entrega en tales fechas, pero hay otras parroquias que entregan en tales otras. Si no podemos definir al menos una fecha común para todas las parroquias de la vicaría, pongámonos de acuerdo por lo menos en saber quiénes están llegando a cada parroquia y hacer un control cruzado. No estoy diciendo que no se haga la ayuda, pero para evitar caer en el asistencialismo que provoca dependencia, que corta los procesos promocionales, necesitamos organizar el servicio de la caridad de una mejor forma. Acción promocional o lo que habitualmente se llama promoción humana. Cuando las acciones buscan promover, impulsar a que las personas y los grupos crezcan por sí mismos, se les llama acciones promocionales. Y existe una gran variedad de acciones de este tipo. Vamos a ir detallando cada una. Acción formativa, acción organizativa, acción ciudadana y acción política. Al menos, no son las únicas. Y no quieren ser un catálogo, ¿verdad? Es nada más para dar algunas pistas de por dónde anda la procesión, como decimos popularmente. Acción formativa en el campo promocional. Son las acciones que van dirigidas a formar y capacitar a las personas para que superen sus propios problemas. Es como dice el refrán popular, enseñar a pescar en lugar de darle un pescado al que tiene hambre. Pienso aquí, por ejemplo, en los esfuerzos que hacen las hermanas escalabrinianas con población migrante en nuestra arquidiócesis, los esfuerzos que hace Johanna desde el área de economía social, formando en emprendimientos solidarios, se ubican en esta parte formativa de la acción promocional. Por lo general, toda acción promocional ha de pasar por la formación que se realiza a través de talleres con una metodología participativa. Talleres para prevenir la violencia, talleres de conciencia ecológica, talleres de prevención de enfermedades. Y ahí me detengo, ¿verdad? En esas dos, pero hay más. Talleres de promoción de la cultura de paz, talleres de habilidades y destrezas, talleres de costura, talleres de panadería. Pero me quiero detener en los de conciencia ecológica porque de una vez hago el comercial, todavía está abierta la inscripción para los comités parroquiales del programa Bandera Azul Ecológica. Se acaba el 31 de marzo. Y con pandemia ha sido un tiempo atípico para el programa de Bandera Azul Ecológica.
Tal vez convenga repasar la encíclica Laudato Si en algún momento, y lo vamos a hacer este año, para darnos cuenta de cuál es el compromiso nuestro en el cuidado de la casa común. Y pensando en taller de prevención de enfermedades, yo no sé qué tanto nosotros hemos insistido más allá de los cartelitos, con los protocolos sanitarios. Hace un tiempo le decía a un colega salubrista público, yo le decía, mire, los que tenemos cierta edad no tenemos problema con ese asunto de lavarnos las manos frecuentemente. Porque en la escuela, si uno salía al recreo, cuando regresaba la maestra le decía, ¿se lavó las manos? Y uno decía, no, va para afuera otra vez, vaya a lávese y regrese. Y entonces uno fue desarrollando hábitos. En algún momento de la vida social dejamos de desarrollar esos hábitos en la escuela y en la casa. Y ahora nos tuvieron que enseñar a la fuerza con la pandemia. Claro, yo sé que en esa lavadera pues muchos estamos con todas las itis posibles en la piel, las dermatitis, pero tenemos que recuperar hábitos que nos ayudan a vivir en sociedad. A veces pensamos que basta con pegar el cartelito de cómo lavarse las manos ahí en la entrada del templo parroquial. Claro, y ahora los lavatorios tienen el pedal abajo y la gente busca la llave porque instintivamente lo hace. Entonces tenemos que ir capacitándonos hasta en eso. Acción promocional organizativa. Son las acciones que realiza un grupo organizado para atender una problemática. Es una acción colectiva, organizada y permanente. Se constituye un equipo integrado por diversas personas y se elabora un proyecto de acción orientado a incidir en un problema. La acción organizativa puede actuar en una gran diversidad de problemáticas. Aquí se ubican los grupos de derechos humanos, de cuidado de la ecología, de promoción de la mujer o de atender cualquier otra problemática de la comunidad. A nivel diocesano, nosotros en ese punto de acción organizativa tenemos el eje de las mesas de diálogo social, de las que está a cargo Rafael. Son espacios de organización comunitaria, colectivas, organizadas, permanentes, una vez al mes se reúnen para intentar mejorar alguna situación de vida de las parroquias. De las comunidades y de la sociedad entera. Acción promocional ciudadana. Son las acciones de los ciudadanos que buscan, a través de la gestión o la manifestación pública, incidir en el mejoramiento de su comunidad o su ciudad. Es cuando los ciudadanos exigen y se manifiestan para el mejoramiento de su entorno. La acción ciudadana, y no tiene que ver con el partido de gobierno, ¿verdad? Aunque puede ser eventual o no, implica un buen nivel de compromiso. La acción promocional ciudadana, entonces, implica involucrar ya no solo a la parroquia, sino a otros ciudadanos en los procesos. Allí donde, por ejemplo, estas iniciativas de las mesas de diálogo social o algo más amplio que existe también en los cantones, que es el Consejo Cantonal Interinstitucional. Es que me sé las siglas y entonces siempre las digo, CCCI. Entonces es más fácil decir las siglas. Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional. Allí llegan las fuerzas vivas de todo el cantón. ¿Cuál es nuestra presencia en esos consejos? Y vean que no pienso solo en la presencia clerical, porque estoy casi seguro que mis hermanos sacerdotes van a decir, yo no tengo tiempo de ir a esa cosa. Pero nuestra presencia solo se reduce a la presencia clerical. Y allí entonces vuelvo la mirada hacia adentro, ¿verdad? En la necesidad de cómo ir aprendiendo a hacer incidencia en la comunidad. Tarea pendiente, ¿verdad? Para algún momento de nuestra formación en pastoral social de todos nosotros. Un espacio formativo sobre incidencia en la comunidad. Y cómo trabajar con otros. Y la acción promocional política. Podemos hablar de acción política en dos sentidos.
En un sentido amplio, toda actitud o acción en la sociedad es un actuar político, ya que cualquier actitud pasiva o activa que tomemos tiene consecuencias en la realidad de la sociedad. Por eso, no podemos dejar de hacer política en ese sentido amplio. En sentido estricto, la acción política es aquella que busca intervenir en la gestión de los asuntos públicos, las leyes y el gobierno. Particularmente aquí encontramos la acción partidaria, la de los partidos políticos, que busca alcanzar el poder para desde ahí transformar la realidad. El campo político es muy importante para la construcción del reino, pues a través de él se actúa en la estructura misma de la sociedad. Sin embargo, es también un campo muy complejo por el conjunto de intereses que intervienen. La Iglesia anima a la mayoría de sus miembros, los laicos, a que se comprometan en los partidos políticos, aportando desde dentro de ellos los valores del Evangelio, pero nunca se identifica con ninguno de los partidos políticos. Y aquí puedo contar, ¿verdad? El origen del partido de gobierno, Acción Ciudadana, estuvo en un movimiento de organización social allá hacia finales de los años 90, principios de los 2000, impulsado, promovido por nuestra pastoral social, no solo de la arquidiócesis, fundamentalmente de la arquidiócesis, sino la pastoral social a nivel nacional. Y luego apareció el fundador, entre comillas, que se robó la idea, ¿verdad? La idea era tener de aquellos foros de organización donde habían agricultores, donde había mujeres jefas de hogar, donde había gente que estaba involucrada en la marcha de las comunidades, era poder tener la posibilidad de crear un partido político y de poder incidir desde el nivel legislativo con aquella gente que habíamos nosotros desde la iglesia captado en las comunidades. Luego apareció el fundador del partido de gobierno y se robó la idea y le puso Acción Ciudadana. Porque ese era uno de los términos que en aquellas primeras reuniones a las que asistía este señor se manejaba entre la gente. Claro, le estoy hablando de mis tiempos de seminarista. Y no hacía experiencia pastoral en la Cáritas Arquidiocesana, ya estaba en una parroquia, pero nunca me había desligado de la Cáritas hasta hoy. Entonces por eso conozco el proceso, conozco los esfuerzos, también aquellos procesos organizativos fueron los que en algún momento llevaron a los gobernantes de turno a prohibir los bloqueos en las carreteras, porque ese era el mecanismo de presión de esos grupos organizados, muchas veces ahí al final de los 90, principios de los 2000. Y entonces se prohibieron las manifestaciones con bloqueos, no las manifestaciones en sí mismas, pero sí las manifestaciones con bloqueos. Acción política, en el sentido amplio, es construir las condiciones para vivir como ciudadanos, como miembros de la ciudad. Y cuando digo la ciudad no estoy pensando en un lugar geográfico, sino en un ámbito de vida más plena. Allí es donde pienso que nos hace falta presencia y articular esfuerzos. Como iglesia, somos un país chiquito. No tenemos muchísimos recursos, ni materiales, ni académicos, como para pensar, ¿verdad? Estoy pensando en una experiencia que existe en Chile, que se llama la Academia de Líderes Católicos. Y que aquí en Costa Rica esa academia ha hecho un par de diplomados. ¿Qué nos cuesta unirnos? Claro, a veces los egos nos ganan. Y entonces queremos aparecer y que sea fulanito, sutanito o el padre David el que se lleve las medallas y se nos olvida que antes que eso somos la iglesia. Y que el que está de primero no soy yo, es el otro con mayúscula y su reino. Vamos a hacer una pausa aquí. Con la pantalla vamos a dejar de compartir. Porque hemos descrito las distintas acciones. Sin ánimo de decir, esto es lo que hay que hacer. Porque no se trata de eso.
Lo interesante del trabajo en el área social, y yo diría en toda la vida de la iglesia, y algunos de ustedes y algunas de ustedes han participado en otras formaciones diocesanas donde se habla de la necesidad del discernimiento. Lo interesante del área social es que nosotros no podemos desprendernos del discernimiento, de ir a buscar en las realidades sociales el proyecto de Dios y la voluntad de Dios. Y entonces vamos a hacer una pausa en la presentación, porque esa pausa va a suponer un ratito de trabajo y allí Johanna, que es la administradora de la reunión, nos va a ayudar de hacer algunos grupos de trabajo en salas de grupos, ¿verdad? Que permite hacer la aplicación que estamos usando, para hacer alguna resonancia de los tipos de acción de los que hemos hablado. Hemos hablado de los tipos de acción y cómo esos tipos de acción pastoral van funcionando en la vida de la iglesia. ¿Qué sugieren para nosotros? Incluso el trabajo en grupo será para eso. ¿Qué sugieren para nosotros? Y como hemos venido hablando de la promoción humana, que ya creo nos queda claro que es un paso más en el proceso del trabajo de la pastoral social y de la misión de la iglesia. ¿Por qué esos dos adjetivos? ¿Por qué integral y solidaria? ¿Por qué la promoción humana necesita ser y caracterizarse con esos dos adjetivos, integral y solidaria? Y entonces vamos a ir avanzando allí. Lo primero que hay que decir es que el trabajo de la iglesia, todo el trabajo de la iglesia, toda su tarea evangelizadora apunta a todas las dimensiones del ser humano. No solamente al campo material, ni únicamente, como algunos quisieran, solo al campo espiritual. En realidad es toda la realidad personal la que se ve involucrada. La dimensión espiritual, la dimensión material, la dimensión emocional. Y quizás allí tenemos una tarea pendiente en general como iglesia. Porque vivimos una época en la que necesitamos ir consolidando los vínculos auténticamente humanos que nos hagan sentirnos, sabernos y vivir como hermanos. O sea, no es solo decir que somos una comunidad, no es solo decir que somos la familia de los hijos de Dios. Tenemos que plasmarlo en la red de relaciones en la que vivimos todos los días. En un documento del año 79 que se llama Octogésima Adveniens, en español la llegada de los años 80, el Papa dice, se trata de llevar el Evangelio a la compleja red de relaciones sociales en las que se desenvuelven las personas. Entonces hay un doble nivel, ¿verdad? La relación con los demás y la relación con uno mismo. Y el trabajo de la iglesia tiene que ayudarle a uno a crecer en todas las dimensiones de la persona, en lo físico, en lo espiritual, en lo material, en lo emocional, en lo relacional. Además, es solidaria porque promueve una red de responsabilidades, desde el nivel personal al nivel de pares, es decir, la gente que es igual a uno, con los semejantes. Pienso, a los que vivimos la experiencia de ser creyentes dentro de la comunidad católica somos semejantes, y con la sociedad entera. Y es integral y solidaria porque busca el desarrollo. Y el desarrollo es aquellas palabras del Papa Pablo VI, San Pablo VI, pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Para todos y cada uno, dice el Papa, en un documento que se llama El Progreso de los Pueblos, en latín Populorum Progressio en el numeral 20, escrito en 1967, cuando la cuestión del desarrollo empieza a ser ya no solo una cuestión de países europeos, sino que adquiere carácter
e interés a nivel mundial. San Pablo VI escribe, el desarrollo es el paso para todos y cada uno de unas de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Ojo, para todos y cada uno. Por eso es integral, porque apunta a todo el ser humano y a todos los seres humanos. Y la promoción tiene que impulsar ese proceso de desarrollo. Condiciones de vida menos humanas, que relata el Papa en ese mismo documento del 67. La penuria material. ¿Sabía usted que uno de los grandes problemas que ha generado la pandemia en toda América Latina, y nuestro país no es la excepción, es la incidencia de la pobreza extrema? Que se aumentó la incidencia de la pobreza extrema en América Latina. Y la pobreza extrema es aquella que se mide por tener el mínimo necesario para vivir. Se mide con un número de calorías necesarias para comer. Bueno, ese número de personas que ni siquiera tienen el mínimo para comer se acrecentó en toda América Latina y en Costa Rica no es la excepción. Con razón, entonces usted puede decir, claro, padre, con razón la fila de gente que está llegando a pedir diarios a la parroquia, también a la oficina pastoral social, y con costos podemos pegarles un empujoncito. Y ahí vamos. Otra condición menos humana, la penuria moral. ¿Cuánta falta nos hace una ética común en la sociedad? Ponernos de acuerdo en cuáles son los principios inspiradores de la vida social y que esos principios buscan el conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, ambientales, para que las personas nos realicemos como personas. Esto último es el bien común. Pareciera que la vida en sociedad, por sus penurias morales, se olvidó del bien común como un horizonte de vida. Y buscamos más el bienestar individual y personal. No digo que esté mal, pero se nos olvidó que vivimos con otros. Y entonces ya no buscamos el bien común decididamente. Las estructuras opresoras en la sociedad. ¿A usted no le parece profundamente odioso que el 20% de la población mundial consuma el 80% de los recursos que producimos y que el 80% solo recibe el 20%? Bueno, ahora que es un tema de vigencia, ayer leía una nota de prensa del Consejo Episcopal Latinoamericano, donde se relataba que las vacunas para esta pandemia están siendo acaparadas por las poblaciones más ricas y por los países más ricos. Y los más pobres, como siempre, a la espera de que lo que sobra, como dice el Evangelio, las migajas caigan de la mesa de sus amos. Me parece profundamente injusto. Hoy en la mañana del Consejo de Gestión de Conocimiento del CELAM compartíamos alguna información sobre el tema y un colega del Consejo nos compartió una página web que dice cuántos días faltan para lograr la inmunidad de rebaño en ciertos países del mundo, de acuerdo al ritmo de vacunación. ¿Tiene alguno de ustedes una idea de cuántos días faltan en Costa Rica para lograr la inmunidad de rebaño que se supone se alcanza cuando el 70% o más de la población está vacunado? Alguien que me diga un número, nada más. ¿Cuántos días nos faltarán para lograr la inmunidad de rebaño? Tal vez 4 años, diría yo. Un año. Ni 4 ni 1. Uno es muy poquito y 4 es un montón. Al ritmo de vacunación de hoy, ¿cuánto nos faltará para lograr la inmunidad de rebaño? Un montón. 2 años. Año y ¿Quién dijo? medio. Un poquito más de 2 años, 778 días. Nos hacen falta para lograr la inmunidad de rebaño en Costa Rica. Yo como soy curioso de revisar esos datos, entonces revisé Chile, por ejemplo. A Chile le faltan 77 días
para lograr inmunidad de rebaño con vacunación. Un poco más de 2 meses, ¿no? Allí es donde yo me cuestiono, ¿verdad? Y me parece profundamente odioso, injusto y detestable, y las palabras están escogidas adrede, que alguien se aventaje en el proceso de vacunación, negándole la vacunación a personas más vulnerables. Ustedes saben que en Chile ya hubo un escandalito ahí con algunos obispos y curas que se fueron a hacer fila y se vacunaron antes de cuando les tocaba. Yo sé que es el miedo a morirnos, todos. Y lo cuento como una anécdota. Alrededor de diciembre, a mí me llamaron unas 6 veces de una institución para que fuera a hacer fila y vacunarme. Porque, padre, usted está en riesgo, usted se mete en los precarios, usted atiende a los pobres. Ojo, todo el estigma social con los pobres. Unas 6 veces me llamaron por teléfono para decirme, venga, vacúnese, padre. Y en una de tantas le dije a la persona con su insistencia, vea, mi sentido de justicia no me dejaría estar contento. Porque yo sé que si yo me meto en la fila, le voy a quitar la vacuna a alguien que sí la necesita. No es que yo me crea un superhéroe, ni que no me va a dar COVID, ni que no me he llevado sustos con esta enfermedad. También en la gestión pastoral, ¿verdad? En la semana antepasada, en uno de los centros para personas en situación de calle que tenemos como diócesis, eh, me dieron 2 muchachos, 2 beneficiarios positivos. Y entonces, claro, llegaron los del Ministerio de Salud y le hicieron la prueba a todos. Y de todos los beneficiarios, que son 10, los 10 me dieron positivo y 2 trabajadores. Claro, yo empecé a contar días, ¿verdad? ¿Cuándo había estado yo ahí? Si había estado antes o después del contagiado, porque también me preocupa. Yo celebro misa y entonces pongo en riesgo a la gente. Por dicha, yo no estuve en el rango de días en el hogar y no porque no fuera. El día que fui, me bajé con guantes, mascarilla y todo y nada más dije, hey, vengo a que me ayuden a descargar tal cosa y ya me voy. O sea, también seguir los protocolos, pero adelantarse y aventajarse solo porque soy el padre David y trabajo en los precarios a un adulto mayor como mi papá o mi mamá que necesitan la vacuna por su condición de salud, me parece profundamente odioso y detestable. Sin embargo, así hay gente también en nuestro país. Condiciones de vida menos humanas, otra más, que están en el documento del Papa San Pablo VI, la explotación de los trabajadores. Eso existe en el mundo de hoy, aunque no lo veamos, aún con todo y pandemia. Se nos olvida que somos seres humanos y que somos personas. La injusticia de las transacciones, solo eso lo señalaba el Papa en el 67. Todo eso hace que el ser humano no viva en plenitud. Y para salir de allí, entonces el Papa hace un recorrido, ¿verdad? Pasar de estas condiciones a condiciones más humanas. ¿Cuáles son las condiciones más humanas? Las condiciones más humanas, dice, de la miseria a la posesión de lo necesario. Habiendo tanta hambre en el mundo, está demostrado estadísticamente que producimos la cantidad de alimentos suficiente para que toda la población mundial se alimente. Sin embargo, desperdiciamos comida. Ando investigando allí con algunas cadenas de supermercados qué hacen con los productos que no están conformes para ponerse en venta. Golpeados, dañados. Espero que no me resulte tan escandaloso darme cuenta que muchas veces los desechan, los botan. La victoria sobre las plagas sociales. La adquisición de la cultura. Solo para dar ideas de campos en los que podríamos entrar como pastoral social. Considerar la dignidad de toda persona humana. Trabajo pendiente siempre, porque esa dignidad, en perspectiva cristiana, es el fondo, la base de toda la lucha por los derechos humanos, por ejemplo. La orientación al espíritu de pobreza. Uy, en una época en la que queremos tener y tener,
pues ese espíritu de pobreza nos podría ayudar a vivir un poco más libres, ¿no? La cooperación al bien común, la voluntad de la paz, el reconocimiento de los valores supremos y de Dios, la fe y la caridad, y hacen que las personas vivamos más plenamente juntos. Ese desarrollo, que es la meta de la promoción humana y de toda la acción de la iglesia, tiene una serie de características. Es sustentable y es sostenible. Es decir, no compromete los recursos de las futuras generaciones y se puede mantener a lo largo del tiempo. Es participativo, involucra a más personas. Su centro es la persona. Es San Juan 23 el que en el documento Iglesia, Madre y Maestra, Mater et Magistra, dice, la persona humana debe ser el centro de todas las instituciones sociales. Es equitativo y es democrático. Benedicto XVI dice en Deus Caritas el número 22, con el paso de los años y la difusión progresiva de la Iglesia, el ejercicio de la caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales. Junto con la administración de los sacramentos y el anuncio de la palabra, practicar el amor hacia las viudas y los huérfanos, los presos, los enfermos y los necesitados de todo tipo, pertenece a su esencia, tanto como el servicio de los sacramentos y el anuncio del Evangelio. La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los sacramentos y la palabra. Pienso que para muchos de nuestros hermanos en las parroquias, esa expresión, esa frase de ahí, ese parrafito de Benedicto XVI en Deus Caritas el número 22, debería ser como de trabajo de retiro de Cuaresma. Cuando andamos tan entretenidos en la dimensión sacramental, no digo que esté malo. Cuando nos preocupa más, sí, así con el adverbio, más, nos preocupa más. Si vamos a tener Semana Santa con procesiones y sacramentos, cosa que ya no hay procesiones, ¿verdad? Está clarísimo que no. Y sacramentos, que traducir nuestras privaciones voluntarias de los viernes, ayer que había mandato de abstinencia, en un gesto de caridad para gente más necesitada. Cuando yo confieso, suelo insistir en la penitencia en esa dimensión, ¿verdad? Que para reparar el daño de mis pecados, hago una obra de caridad. Hay gente que se sorprende de por qué los mando a hacer una obra de caridad y no a rezar tantos o cuantos Padres Nuestros y Ave Marías o tantas misas. A veces pienso que la dimensión de la caridad sigue siendo, como se le dice popularmente, la cenicienta de nuestra acción pastoral. ¿Y cuánto trabajo tenemos que hacer para que no descuidemos el servicio de la caridad y logremos un equilibrio entre palabra, sacramentos y caridad en la vida de la iglesia? Es todo un desafío, toda una tarea. Para nosotros, los que trabajamos en el área social, ir logrando que en nuestra vida parroquial, nuestra acción social vaya logrando una relevancia. No solo en el equipo parroquial o no solo en las personas involucradas como usted y como yo, sino en toda la parroquia. Por eso no podemos olvidarnos de que el trabajo de la pastoral social tiene que apuntar necesariamente a ese desarrollo de las personas y de las comunidades. Sabiendo que cada persona, usando el símil, y por eso la imagen de los rompecabezas y de los muñequitos ahí todos juntos, usando ese símil en la presentación, cada persona que nosotros promovamos se convierte en un impulsor de un cambio en su red de relaciones primarias, que es la familia.
Y de esa red de relaciones a otras familias con los vecinos. Y de ahí a más familias con la comunidad inmediata. Y de ahí en toda la parroquia. Porque somos seres de relaciones. Lo insiste tanto el Papa Francisco en Laudato Si, en esa dimensión relacional, que está inspirada en la antropología cristiana, es decir, en la forma de ver al ser humano desde el cristianismo. Pero también está inspirada en la forma en que nosotros sabemos que es Dios, que es una comunidad de personas. Y de ahí nosotros bebemos el aprender a ser comunidad. Ya esto es más de nuestra imagen de iglesia y cómo nos pensamos como iglesia. Los grandes teólogos dicen que la iglesia es un ícono, es decir, una imagen lo más perfecta posible, ojalá, ¿verdad? Del dinamismo de amor que hay en la Trinidad. Es decir, de ese flujo de relaciones de amor que hay en la Trinidad. Nosotros somos un reflejo en la sociedad. Voy a decir algo que puede sonar a una herejía, pero así como los matrimonios cristianos son un recordatorio del amor de Cristo por la iglesia, que lo llevó a dar su vida hasta el extremo. Así, la iglesia toda es un recordatorio de que el Dios en el que creemos es fundamentalmente una experiencia de amor, de misericordia, de ternura. Y ahí es donde a mí se me cruzan los cables, ¿verdad? En la cabeza, cuando escucho gente que no es iglesia y que nos juzga desde cierta imagen que hemos sido capaces de crear por nuestra manera de ser y no hemos sido capaces de cambiarla. Con razón, en Aparecida, en el 2007, nos invitaban a hacer una iglesia en salida, acogedora, madre. Y podemos decir nosotros que la gente se siente acogida, buscada, amada. Es el gran desafío que esta pandemia nos ha lanzado, ¿verdad? Porque muchos padres me dicen, ¿cómo hacer volver a la gente a la misa? Y tal vez suena osado. Yo sé que la misa es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Pero ¿por qué no nos preocupamos de hacerlos volver a la experiencia de comunidad? Y en la experiencia de comunidad, ayudarnos todos a percibir la Eucaristía como esa fuente y culmen de toda la vida. ¿Por qué nos preocupa que la gente vuelva a misa? ¿Es porque queremos hacer familia con ellos? ¿Es porque queremos tejer un conjunto de relaciones que los haga sentirse alguien valioso para nosotros? ¿O hay alguna otra motivación? Los seminaristas que están llevando de doctrina social de la iglesia conmigo el jueves quedaban cuestionados porque hacía preguntas como estas. Es que yo creo que nosotros como iglesia necesitamos replantearnos para qué y por qué estamos en el mundo. El Concilio Vaticano II dice, somos como un sacramento universal de salvación. Es decir, nosotros somos el signo de la salvación de Dios para la gente, para cualquier ser humano. Católicos, de esos que van a misa todas las semanas y que se pelean por conseguir un campo con los tiquetes o la aplicación electrónica que tiene la parroquia para guardar campos en la iglesia. Católicos de los que no consiguen campo y van a misa de vez en cuando. Más de cuando que de en vez, pero bueno, van a misa. Somos nosotros una señal de la salvación de Dios, incluso para las comunidades cristianas no católicas que hay en el territorio de cada parroquia. A mí que ese canto me cuestiona mucho, a veces no lo cantan tanto, al menos donde he estado celebrando en el último año y medio, no lo cantan tanto. Ese que dice, la señal de los cristianos es amarse como hermanos. De verdad esa es nuestra señal. Es decir, la manera de amarnos le puede decir a otro, mire, dan ganas de ir ahí. Y pienso en todo el lenguaje de los gestos simbólicos. La pandemia no nos deja abrazarnos, no nos deja estar cerca físicamente, pero ¿cómo mostrar cercanía? Afectivamente hablando, emocionalmente hablando, con tanta gente que está tan maltrecha después de un año de pandemia. Y no hablo solo maltrecha materialmente, sino emocionalmente, gente que está agotada,
emocionalmente. Y vuelvo a las plegarias eucarísticas, esas que rezamos en misa y que a veces uno como cura las reza tan rápido que a usted desde la banca donde está sentado no le da chance de procesar lo que dice la oración. Y eso es muy jodido, perdón que hable así, porque en la iglesia hay un axioma teológico que dice que uno lo que cree lo reza y lo que reza lo cree. Entonces, si uno reza en un carrerón y usted no capta el sentido de las oraciones, más allá de la traducción que estemos usando del misal, que a veces es tan compleja, pero hay una plegaria eucarística que dice, inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de paz, de justicia, de amor, para que todos se animen con una nueva esperanza. Para mí ese es el desafío, no de la pastoral social, de toda la iglesia. Claro que nos toca a nosotros en la pastoral social tener los gestos y las palabras oportunas frente al hermano solo y desamparado. Ser disponibles ante quienes están explotados y deprimidos, abatidos, tristes, destrozados. Claro, porque somos los primeros que llegamos ahí, si es que llegamos. Pero esa plegaria eucarística nos desafía como iglesia, ser un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia, para que sigamos esperanzados. Y leo esa traducción porque es la traducción del misal español. La traducción del misal con el que estamos rezando las misas se apea de esa parte, perdón que lo diga así, se vuela de esa parte de que tu iglesia, Señor, sea un recinto de libertad, de verdad, de justicia y de amor, se vuela el amor. Nos pone solo en libertad, justicia y verdad, y el amor desapareció. Ahí es donde esa traducción a mí me parece nefasta, porque nosotros estamos llamados a ser una comunidad, una institución de amor. Y si alguna quiere leer algo más sobre eso, les comparto un texto a través del chat con Johanna, un texto que van a leer los seminaristas para la semana entrante, inspirado en el capítulo 13 de la Carta a los Corintios. Ese capítulo 13 es el himno de la caridad, ¿verdad? Y el texto se llama así, Iglesia, Institución de Amor, de un teólogo español que se llama Xavier Picasa, a quien lo conocí físicamente siendo seminarista, empezando la teología. Uy, qué largo que suena eso. 1997. Ya han pasado 24 años ya. Y vino al seminario a darnos una charla sobre el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cuando todavía era religioso mercedario. Y en esas osadías que hace uno, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Cuando era vicario parroquial en la parroquia que hoy se llama Nuestra Señora de los Ángeles, antes se llamaba Cristo Resucitado, en Ipil de Goicoechea. Y empezaba esto del internet con más fuerza, me encontré un correo electrónico de Javier Picasa y le escribí, yo quería dar un curso de Apocalipsis en la parroquia. Y él había escrito una guía de lectura del Apocalipsis, muy extensa. Y le escribí diciéndole que quería dar un curso de Apocalipsis en la parroquia y me mandó la guía completa en los archivos en Word en las que él los tenía y me puso, ya yo me gané todo el dinero que me podía ganar con ese libro en la editorial. Ahora úselo como le dé la gana, porque de eso se trata el conocimiento en la iglesia, de usarlo como le da la gana a uno, para servirle mejor a la gente. Así me puso en el correo. Nunca guardé ese correo, pero seguimos escribiéndonos ahora más por Facebook y estas cosas. Yo creo eso, que nuestro conocimiento, y con esto cierro la formación de hoy, quedan 6 minutos según el horario. Nuestro conocimiento es para eso, para usarlo, para atrevernos a vivir y a soñar, porque sin sueños la vida es muy ingrata, y a soñar un mundo mejor, más inspirado en los valores del reino. Y el reino es alguien, por lo menos en el Evangelio de Marcos que estamos leyendo los domingos. Estamos en una pausita ahí chiquitita.
leyendo a San Juan en estos domingos que vienen, pero leyendo a Marcos, en Marcos el reino es alguien, es la persona de Jesús. La persona de Jesús que nos vino a encontrar, que nos vino a buscar cuando estábamos perdidos. Porque todos hemos sido la oveja esa que se largó del redil en algún momento de nuestra historia. Y Él nos ha venido a buscar. Y pienso en tantos hombres y mujeres que hoy se sienten perdidos, deprimidos, afligidos. Allí nos ocupa el Señor. Nos ocupa siendo mano tendida, siendo gesto cercano, haciendo del servicio de la caridad el rasgo que más nos identifica hoy. En una sociedad tan plural, tan diversa, hasta religiosamente hablando. Si nosotros queremos ser creíbles, tenemos que tomarnos en serio esto de ser caricia de Dios en la vida de los demás. No es fácil. Miren cómo cuesta cuando uno está a cargo de todo esto. Pero la experiencia de dejarse amar por Dios, de encontrarse con ese amor, lo impulsa a uno a querer contárselo a los demás. Y no como un relato externo, sino como algo que se vive. Y yo creo que ese es el gran desafío de todos nosotros. Que en cada acción que hagamos, en cada parroquia, sea un proyecto más fuerte de promoción humana, sean pequeñas acciones de promoción humana, que hagamos, no perdamos de vista que estamos siendo resonancia de lo que primero hemos vivido con Dios. Yo me detengo ahí. Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, o Johanna y Rafa están ahí con algo, los veo haciendo caritas y no caritas, pero bueno. Johanna, Rafa. Y hola, no, muy interesante. Gracias, David, por esta presentación tan interesante, tan valiosa, ¿verdad? Nos queda mucho camino que recorrer y pienso yo que es fundamental lo que nos decías, ¿no? Lo esencial del amor, de la misericordia, que es el centro de la misión de la iglesia, y necesitamos fortalecer esa experiencia de encuentro con el Señor que nos lleve a ser instrumentos de amor y de misericordia. En el grupito que estuvimos, era muy interesante escuchar todo lo que están haciendo, tratando de ser imagen de este Dios misericordioso, solidario, ¿verdad? Atendiendo a la gente necesitada, buscando opciones, caminos. Hablaban de una caravana de solidaridad allá en Aurora, y también de la necesidad de trabajar sinodalmente, en comunión, ayudándonos entre todos, ver que la pastoral social no es exclusivo de un grupito, sino es de toda la iglesia. Así que bueno, darte las gracias y agradecer a toda la gente que está interesada y comprometida en este camino. Gracias, Rafa. Bueno, de mi parte, anuncios que tenemos el día de hoy, solo para recordarles nuestro número de la oficina, que es 2232-6211. Con la reducción de jornada estamos martes, miércoles y jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También se pueden comunicar con nosotros por medio del WhatsApp al 8423-0891. Entonces, si hay alguno que participa por primera vez el día de hoy y no lo tenemos en el chat vicarial, entonces le agradecemos que nos pueda enviar un mensaje para poder integrarlo a su respectivo grupo. Entre otras cosas, bueno, invitarlos a que si todavía no conocen la página, que puedan meterse en nuestra página web, que es pscaritasarquisj.org. Ahí pueden ver precisamente las diferentes áreas que nosotros tenemos y también lo que es la tienda solidaria. En la tienda solidaria de paso les avisamos que ya fuimos hasta Vijagual de la Legua de Acerrí a traer frijoles y miel. Entonces ya tenemos frijoles rojos a 1,200, frijoles negros a 1,000 y tenemos la botella de miel a 4,500. También tenemos
café de frailes de desamparados, que ese está a 3,000. Entre otros anuncios, bueno, recordarles nuestras redes sociales, ¿verdad? Para que también puedan seguir la información que compartimos, que está, bueno, en página de Facebook. También tenemos el perfil en Instagram, que es PS Caritas ArquiSJ. Entonces así pueden estar informados. También recordarles las fechas de las formaciones. Los habíamos publicado en Facebook y igual lo compartimos en los chats. Son los segundos sábados de cada mes. Ok, para que lo puedan tener ahí. Igual lo podemos compartir para que lo tengan información. De otras cosas, bueno, es hablarles de lo que es las canastas navideñas, ¿verdad? Que tuvimos las canastas solidarias, que gracias a Dios tuvieron buena acogida. Y de hecho aquí tenemos gente participando de Nuestra Señora del Guadalupe, de los Lagos, con el grupo de la Pastoral Migratoria, estuvieron trabajando en lo que fueron con las señoras en la creación de lo que fue las telitas, ¿verdad? Que iban en estas canastas. Y resulta ser que, bueno, la misma gente también salió y también idea nuestra que decíamos, bueno, ¿y qué tal si continuamos haciendo esto para seguir apoyando a las familias que están detrás de cada producto, ¿verdad? Y organizaciones también. Entonces, hicimos una canasta solidaria de edición de Semana Santa. Entonces la vez pasada tenemos café especial de Navidad, que fue una edición nueva y especial, valga la redundancia, con lo que fue para Navidad. Ahora tenemos lo que es el café tradicional de Fray Café, el pancito dulce que está hecho por muchachos de beneficiarios de Casa Hogar San José, que este pancito está relleno de chiverre. Tenemos, perdón, miel de Bijagual de la Legua de Acerrí y tenemos brigadeiros que hacen las hermanas escalabrinanas. Entonces aquí, para que puedan ver gente que están apoyando con la compra de estos productos. Estos son los de frailes de desamparados, de Fray Café. Aquí con los de Bijagual de la Legua de Acerrí, de Asprofrijol, las hermanas pobres de Jesucristo, que son las que hacen los brigadeiros, y los muchachos de Casa Hogar San José. Entonces, para que ustedes puedan, los invitamos a que puedan apoyarlos y también que si nos pueden ayudar a promover esta canasta. Estamos recibiendo pedidos hasta el viernes 19 de marzo y como todo es fresquito, entonces recibimos los pedidos, nosotros le confirmamos la cantidad a los pequeños productores, los preparan y nos los entregan, si Dios quiere, el lunes 22 y nosotros entonces armaremos las canastas y las vamos a entregar del lunes 22 y el viernes 26 de marzo. Y el último punto que tenemos acá, que el padre David ya les mencionó, era recordarles la inscripción a Bandera Azul, que está abierta todavía hasta el 31 de marzo. Y precisamente en nuestro perfil de Facebook, ahí les compartimos las fechas que tienen que tomar en cuenta para el proceso de Bandera Azul. Hasta ahí los anuncios. Nos preguntan que cuánto sale la canasta solidaria de Semana Santa, ¿verdad? Así como tuvimos de Navidad, ahora de Semana Santa, 15,000 colones. La idea es ir posicionando los productos de los procesos que apoyamos desde el Departamento de Pastoral Social Cáritas en nuestra querida arquidiócesis y que vayamos dando a conocer también parte de lo que hacemos desde esta arquidiócesis. De paso, de una vez, y porque esta semana me llegó el reporte de parroquias que ya han depositado la colecta para que sepamos, de las 110 parroquias han depositado colecta 66. La colecta fue el miércoles de ceniza y nos faltan, si Pitágoras no se equivocaba, ¿verdad? 44 parroquias de depositar la colecta.
Usted me dirá, padre, pero ya pasó un mes prácticamente del miércoles de ceniza. Sí, así es este asunto, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, las parroquias van depositando y a veces quedan algunas, 10, 12, 15, que no depositan en todo el año. Entre esas algunas, pues por supuesto están parroquias mucho más empobrecidas que otras y uno comprende que pues el depósito complicaría más la vida parroquial. Pero de una vez de paso agradecerles el empeño que sé que también ustedes pusieron en motivar en su comunidad el servicio de la colecta solidaria, que esperamos este año recaudar un poquito más que el año pasado, porque la pandemia nos impidió recaudar. Contarles, ¿verdad? Que parte de la colecta, no toda ella, pero parte de la colecta nos permite mantener funcionando no solo el departamento, sino los hogares de la Asociación Casa Hogar San José de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, y que estos hogares, y se los cuento no para que generemos alarma, pero estos hogares se sostienen con el financiamiento de las comunidades, con la colecta, y el apoyo de el IAFA, el IMAS y la Junta de Protección Social. Los tres han tenido recortes presupuestarios y evidentemente nos han recortado a nosotros los presupuestos en la asociación. Entonces, esta semana ha sido una semana de decisiones administrativas para poder mantener los 5 centros funcionando con un apoyo reducido del IAFA, un apoyo reducido de la Junta de Protección Social y todavía no sabemos si habrá apoyo del IMAS. Pero tengo muy claro que a nosotros, independientemente de esos apoyos que nos permiten funcionar bastante bien, el mandato de atender a los más necesitados no es por la plata del Estado, es por la urgencia de la caridad que vivimos. Entonces, esta semana tomamos algunas decisiones administrativas con la asociación para poder sostener el servicio a personas en situación de calle en 2 centros de tratamiento para adicciones, para varones mayores de edad. Uno de ellos, Johanna se los reseñaba, Casa Hogar San José, el otro es Casa Hogar San Gabriel. En este centro, y yo no tengo por qué estar ocultando cosas, la semana antepasada tuvimos un brote de COVID que involucró a los 10 beneficiarios internos y a 2 de los trabajadores. El resto de los trabajadores dieron negativo, pero vivieron el proceso de cuarentena de 10 días que el Ministerio de Salud manda todos juntos, ¿verdad? Todos juntos en el sentido de que estaban en sus casas guardando cuarentena y se reintegraron el martes de esta semana previa fumigación del hogar para empezar de nuevo. En todo el año de pandemia no hemos tenido ningún contagiado en los centros de la asociación. Hasta ahora, el muchacho se contagia en unas citas médicas que tiene que asistir por el control que le dan las instituciones del Estado a su proceso adictivo. Y cuando llega al hogar contagiado y contagia a todos los demás que viven con él en la misma habitación, ¿verdad? Era casi imposible evitar el contagio de los beneficiarios y por supuesto de los trabajadores, pues hubo 3 que no salieron contagiados y 2 que sí salieron contagiados, todos hisopados, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que nos toca vivir. En las medidas administrativas, pues tuvimos que readecuar las contrataciones de los profesionales porque nos dieron menos dinero para pagar salarios y con menos ingreso de la curia. En otros años, la curia que administra nuestra colecta de la solidaridad, pues nos sostenía el pago de salarios completos, pero en este momento no estamos en condiciones de hacer eso. Entonces se hizo una reducción de jornada en contrato laboral para poder mantener los centros abiertos de aquí a diciembre y esperar el financiamiento para el año entrante, cosa que ya presentamos y estamos a la espera de que se nos aprueben los presupuestos y los planes para el año 2022. Es parte del trabajo que toca hacer también, que es un trabajo invisible y que mucha gente no logra comprender que eso lleva tiempo y esfuerzo y que el equipo también realiza. Yo creo que si no hay más preguntas, más inquietudes, pues vamos a dar la bendición y terminamos nuestro espacio formativo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y trabajos, y los acompañe hoy y siempre. Amén. Dispuestos a ser presencia amorosa de Dios en la vida de los más necesitados, podemos permanecer en la paz del Señor. No, gracias. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, buenos días. Muy productiva la Gracias. gracias a Padre, por todos. todo y a todos. Gracias. Gracias, Dios los hasta bendiga. luego. Gracias. Bendiciones. Gracias, Padre.